Apreciados televidentes, sean bienvenidos a este especial, donde mostraremos la realidad de miles de estudiantes ecuatorianos en un sistema educativo en cuarentena. Que aquí en Guayaquil no haya clases físicas. Se suspenden las clases. Está inhabilitada la plataforma. La pandemia del COVID-19 fue declarada por la Organización Mundial de la Salud como una emergencia de salud pública de preocupación internacional el 30 de enero del 2020. Esto, luego de que el 17 de noviembre del 2019 se registrara el primer caso en el mundo, siendo el paciente cero una persona de 55 años de edad de la provincia de Hubei, en Wuhan, al sur de China. La enfermedad se expandió por todo el mundo con una rapidez incontrolable. Los viajeros fueron el medio de transporte para este virus, ya que las medidas y controles sanitarios tardaron más de 3 meses desde el primer infectado en ser efectivos en todos los puertos del mundo. El pasado 29 de febrero de 2020 se dio inicio a un nuevo capítulo en la historia de los ecuatorianos. Una mujer que llegó desde Madrid diera positivo por COVID-19. Hace pocos minutos el gobierno ecuatoriano confirmó el virus en su territorio. Tenemos el primer caso confirmado de coronavirus en el Ecuador. Cuando el Ministerio de Salud, encabezado por la ex ministra Catalina Andramuño, anunciaron el primer caso de coronavirus en el país. Se trataba de una mujer mayor de nacionalidad ecuatoriana, que había llegado al país desde España un 14 de febrero. Sin embargo, no fue hasta días posteriores de su llegada que síntomas específicos de COVID-19 se hicieron presentes en la paciente, mismos que rápidamente encendieron las alarmas de las autoridades. La paciente cero para Ecuador perdió la batalla contra la nueva enfermedad un 13 de marzo, desencadenando un sinnúmero de eventos que afectarían a distintos sectores del país. Que fallecidos en estos meses llegarán entre 2.500 a 3.500 por COVID. De 4 días falleció mi primo. Estamos llamando a la policía y no viene. La educación destacó entre los sectores más golpeados por la pandemia, llevando a niños, adolescentes y jóvenes de todo el mundo a abandonar los salones de clase desde donde podían aprender, acompañados de la mano de un tutor capacitado, generar relaciones interpersonales con sus pares, interactuar con diversas situaciones fuera de la cotidianidad de sus hogares y conocer día a día lo que el mundo ofrece. Fueron empujados a un confinamiento donde únicamente los artefactos tecnológicos como computadoras, tabletas o celulares abrían una pequeña ventana para continuar aprendiendo. Para las instituciones educativas, enseñar desde el confinamiento fue un verdadero reto. Dejar aulas de clases vacías como esta no fue tarea fácil ni para las escuelas, colegios, universidades o institutos, menos aún para los estudiantes que no estaban acostumbrados a esta nueva modalidad. La conexión a Internet y contar con artefactos tecnológicos se volvió una necesidad imperante. Los libros de texto, cuadernos y muchos artículos físicos tomaron un segundo plano en la formación académica. Los deberes se empezaron a enviar mediante correo electrónico o a subirse a plataformas virtuales. Las lecciones a rendirse desde una habitación del hogar. Los trabajos en grupo a gestionarse mediante redes sociales como grupos de WhatsApp o Telegram. Y las exposiciones a darse ante una cámara para aquellos que tenían que viajar a otros puntos del país con la finalidad de asistir a clases presenciales. La virtualidad abrió una oportunidad de no alejarse de sus familiares o seres queridos, quedándose en casa, desde donde podían mantenerse seguros, evitando costos de movilización, alimentación, vivienda y demás gastos que debían cubrir
cuando se desplazaban a las aulas de clase. La pandemia involucró a todos los estudiantes, incluyendo a los niños quienes empezaban su formación escolar. Juliana Nobile, docente de alumnos de preescolar, especializada en idiomas, asumió el reto de continuar preparando a los más pequeños del sistema educativo desde la virtualidad. Fue algo nuevo para todas, más que todo las maestras que no tenían conocimiento de tecnología. Fue un reto para ellas y lo difícil de esta metodología que se utilizó, que es la virtualidad, es tratar de enganchar a los niños, más que todo los más pequeños, de esa edad de 3, de los que son de pre-kinder, kinder, primero de básica son un poquito más grandes, pero los más pequeños son un reto porque se cansan de estar tanto tiempo sentados en una computadora, entonces por eso el límite para ellos era 40 minutos que puedan recibir sus clases. Pero bueno, lo que nosotras logramos hacer para que estos niños puedan engancharse, para que les interese lo que ellos van a aprender, es crear diferentes maneras de ¿cómo te lo puedo decir? Diferentes formas para atraerlos, por ejemplo, con canciones o actividades que sean súper lúdicas, con juegos, con cosas que los mantengan a ellos un poquito cerca de la escuela, o sea, porque no es lo mismo, más que todo en la parte social, de no poder convivir con otras personas, conocer nuevas personas. Entonces, imagínate, nunca los conocíamos, algunos nunca los conocimos en persona, solo fue virtual. Pasó un año de la pandemia y no los volvimos a ver más. Entonces, sí se logró conectar con ellos, pudimos lograr que ellos puedan desarrollar sus destrezas, que es lo importante, que a esa edad ellos tienen muchas destrezas que desarrollar y que, bueno, por medio, aunque sea de la computadora, se logró hacer. Como expone este especialista de la educación, los padres de familia tuvieron un papel fundamental en la enseñanza de los más pequeños del hogar, infringiendo muchas veces en la interacción entre el docente y sus hijos. Para el reto fue para las profesoras y para los niños, es que el problema es que los papás les hacían todo. No los dejaban a ellos trabajar solos. Habían actividades que sí, es verdad, requerían ayuda de ellos, pero otras que no, que los niños los podían trabajar, pero ellos, para que los niños lo hagan bien, para que no se equivoquen, ellos se estresaban mucho y los estresaban a ellos. Entonces, lo que nosotras hacíamos éramos pedirles que por favor dejen que ellos hagan solos, que ellos aprendan, porque así equivocándose uno aprende. Entonces, bueno, sí les costó un poco a los papás dejarlos, soltarlos, porque estaban muy encima de ellos, no los dejaban ser, entonces eso sí fue un poco un problema. Pero bueno, ya como tuvimos el primer año fue el más difícil, el 2020, ya el 2021 como que entendieron un poco más. Según esta docente, la presencialidad es un factor importante para el desarrollo socioafectivo de los más pequeños. Que hicimos esta modalidad virtual lo más cálida posible entre el niño con sus estudiantes y con los padres, para que ellos se sientan un poco cerca, porque igual nunca se conocían, algunos no se vieron nunca, entonces era difícil, pero nosotras con actividades, con fiestas de disfraces, te doy ejemplos, queremos que ellos se acerquen un poco más, incluso ellos que nunca han ido a la escuela, ya como tuvimos este retorno progresivo hace poco, y ya se acabaron las clases y tuvimos una entrega de informes, lo que nos comunicaron los padres era que los niños ya querían volver a la escuela, aunque nunca han ido. Entonces eso fue algo súper bueno para nosotros, porque significa que a pesar de que estuvimos de manera virtual, a ellos les llegó todo lo que nosotros les impartimos. Entonces es importante que regresemos a las clases presenciales, y también en el área psicológica, como te digo, sí afectó, pero en el área social. Esto en lo socioafectivo mucho para ellos, el no tener contacto, el tener incluso a los papás encima de ellos no les permite desarrollar su independencia, su identidad. Y en la escuela, con las maestras y con otros niños, sí lo van a lograr. Por ello, la señora Elizabeth Bajaña, propietaria y encargada de un negocio de tecnología en Guayaquil, nos comenta cómo fue para ella el desafío de mantener en pie a una empresa en tiempos de pandemia y ayudar a su hija de 11 años de edad con los inconvenientes que presentaba a diario en las horas de clases virtuales. Bueno, en realidad al comienzo fue difícil porque tenía, por ejemplo, que dejar preparando el almuerzo, irme al trabajo, regresar a la casa al mediodía, a comer y a vigilar las cosas como estaban con ellos en sus tareas y sus cosas.
y después regresar otra vez al trabajo y estar monitoreando por teléfono. Y también las quejas de los profesores que me decían, Romina no manda un deber, mire que le falta esto. Entonces, sí fue complicado, pero bueno, ahí la íbamos llevando hasta que fuimos avanzando y acoplándonos, sobre todo, acoplándonos al nuevo sistema. Ya después ella ya podía quedarse sola recibiendo sus clases, ya no necesitaba ayuda en la clase, pero sí necesitaba ayuda en el ingreso de los deberes, en tratar de cumplir con las obligaciones que le mandaban en línea. Pero no solo fue este desafío, su hija presentó un nuevo hábito que antes de la cuarentena no tenía. Para ella, un claro síntoma del nivel de estrés impuesto por esta nueva realidad. Ella nunca se mordía las uñas y hasta ahora se quedó mordiéndose las uñas. Elizabeth tuvo la oportunidad de poder atender a su hija y estar en el momento apropiado para ayudarla con los inconvenientes propios de una nueva modalidad de enseñanza. Pese a que su hija pudo cursar 2 años de colegio, se encuentra preocupada por los vacíos que pudiera tener al ingresar a un nuevo curso. No tienen problema en reincorporarse al presencial. Pienso yo que van a tener problemas en el nivel académico, porque de repente los profesores van a asumir, en el caso de ella, por ejemplo, va a otro colegio, van a asumir que sabe tales y tales cosas y en realidad no las sabe porque es que no se las dieron, porque no se completó realmente el nivel que ella debería de tener en su grado. O sea, yo pienso que ese sí sería una falla. Esa es una falla que creo que tienen todos los niños, que no aprendieron lo que realmente deberían de haber aprendido, ya, porque fue muy complicado. A veces se iba el internet, imagínense, y se desconectaba y se apagaba el computador. Una época nos tocaba en el celular de ella se le moría y nos quedábamos en cero. O sea, sí hubieron muchos inconvenientes, tuvimos que cambiar de operadora y fue muy tedioso. Pienso que los profesores tienen que hacer conciencia y tratar de completar todos esos vacíos. ¿Sí? Tienen que completar esos vacíos para que el niño vaya a un nivel superior. Tratar de, no sé cómo le irán a hacer, realmente el tiempo es el mismo, ¿verdad? Los mismos meses que van al colegio, pero lo que ellos necesitan, los espacios que tienen vacíos y que los deben de llenar, son bastantes. Entonces pienso que ahí está el problema. Los profesores tienen que tener mucha paciencia y ser honestos, o sea, ser honestos en que el niño debe de completar su ciclo, ¿ya? Y todos esos faltantes que tienen productos de la pandemia deben de ser por lo menos resarcir un poco eso y no seguirlos pasando de nivel con muchos vacíos. La oportunidad que tuvo Elizabeth no fue la que muchas madres de familia tuvieron, debido a la necesidad de asistir presencialmente a sus puestos de trabajo desde el inicio de la pandemia, dejando a los más pequeños del hogar con un familiar o persona encargada que en muchos casos poco pudieron hacer para controlar la continuidad y el proceso de aprendizaje. Uno de los años de mayor trascendencia en la vida de todo estudiante es el último curso de colegio, etapa en la que los alumnos concluyen su formación escolar para dar paso a la formación profesional, en donde escogerán una carrera o una profesión a la que probablemente se dedicarán el resto de su vida. Cristina Sánchez fue parte de la generación que cursó el último año de bachillerato tras una pantalla, alejada de sus compañeros, quienes la habían acompañado a lo largo de su formación estudiantil. Que sí fue algo difícil, ya que pasamos de un modo tradicional en el que los profesores nos enseñaban en el pizarrón, se concentraban en que tú aprendas lo que ellos estaban enseñando, pero ya esto no era así. El contacto y la vida hacer que la enseñanza sea algo mucho más activo, más personalizado, mucho más aplicable a la vida futura como solía ser antes. En lo personal se me dificultaba concentrarme en materias como matemática, física, química, de manera virtual, ya que no era lo mismo. El hecho de pasar casi todos los días en casa desarrolló algunos episodios de ansiedad, por los cuales a veces no conciliaba el sueño y se me dificultaba a veces despertarme para las clases. No pudieron contarme muy bien sobre cómo fueron los de ellos, pero sí notaba en su forma de ser que habían cambiado, que no se sentían bien con esto,
pasaban mal, incluso algunos ya no se conectaban a clase. Pero no solo se vio afectada por la ausencia de sus compañeros en su formación escolar. Cristina presentó episodios de ansiedad, al igual que sus compañeros a los que pudo ver en la ceremonia de graduación, que afortunadamente pudo ser presencial, cuidando las medidas de bioseguridad. Al ser mi último año de colegio quería pasar con todos mis compañeros, más que nada unirme a ellos, porque nunca hemos sido, al menos con mi promoción, nunca hemos sido una promoción unida. Entonces esperaba que esto se pueda lograr este año. Organizar entre grupos, también fueron de manera virtual. Y eso, más que nada fue eso, estábamos acostumbrados a juntos organizar todos los carteles, lo que se iba a dar, los profesores, lo que se iba a hablar. Ahora se focalizaba en videos que teníamos que presentarle al resto de personas. Extrañaba mucho el hecho de las actividades extracurriculares que se daban después del colegio o pasar recreo con amigos. Y esto, quería ver por última vez a algunos profesores que ya no los vuelves a ver, algunos compañeros, pero eso no se pudo dar, sin embargo, se pasó bien los momentos que sí se pudo. Como Cristina, miles de alumnos tuvieron que pasar a la universidad, dejando a un lado experiencias que probablemente anhelaron vivir en su último año de colegio. El aprender mediante herramientas tecnológicas y dejar los salones tradicionales de clase impone un gran reto para los estudiantes de todos los niveles. Sin embargo, para aquellos universitarios que trabajan y estudian, la virtualidad les brindó una oportunidad de administrar mejor su tiempo, como es el caso de Analí Urquiza, estudiante de Marketing y Negociación Comercial de la Universidad de Guayaquil. Por mi parte yo no tuve ningún inconveniente porque a mí se me hacía mucho más práctico el hecho de tener unas clases que sean online, ya que por el trabajo se me complicaba, llegaba cansada y para mí era mucho más factible venir a mi casa, bañarme y sentarme y recibir la clase. Problemas con el internet no tuve y no sé, o sea, sinceramente para mí fue totalmente práctico. Entonces, por un lado, sí es bueno el tema de que sea presencial, ya que tú estando en presencial simplemente alzas la mano y le preguntas al maestro, ¿sabe qué? No entendí tal cosa. En cambio, si estás dentro de un Zoom, no es tan factible, porque tienes que buscar el botoncito y hasta que el maestro logre ver que tú estás alzando la mano con los botones, se demora mucho y ya pasa el tema. De repente tienes a tu compañero al lado y puedes preguntarle, oye, no entendí esto, y te explica. En cambio, si tú estás en tu propio cuarto, en un celular o una laptop, no es lo mismo. O sea, en ese aspecto, por mi punto de vista, creería yo que es mucho mejor el tema presencial para recibir las clases. Para Dani Barberi, decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, la presencialidad es una necesidad en la formación de todo alumno universitario. Son paralelos. Yo creo que la virtualidad, si la manejamos pura, puede crear mecanismos de eficiencia. Yo creo que deberán mostrarse y manejarse de una manera paralela, conjunta, donde puede haber materias, puede haber clases, puede haber sesiones donde la parte virtual se pueda manejar. Pero de ahí a que sea puramente virtual, no creo que sea conveniente, obviamente, al menos que el estudiante busque el estudio online. Cuando uno tiene el formato virtual, en el formato virtual el estudiante busca aprender, el estudiante busca tener una inmersión dentro del proceso de formación. Cuando es presencial, el estudiante está más atento, está más activo, y esa búsqueda, aunque no la quisiera tener, por el hecho de estar ahí, ya tiene su nivel de experiencia mucho más fuerte, mucho más de enfoque hacia el estudiante, ¿no? Van a tener el mismo conocimiento siempre y cuando el estudiante haya querido estar ahí. Entonces, el conocimiento se transmite. El tema es si el estudiante quiere estar ahí, si el estudiante ha tenido el compromiso, la autodisciplina. Barberi, al igual que todos los que administran una institución educativa, tuvo que afrontar grandes retos para que la enseñanza continúe. Vimos una oportunidad para los estudiantes de medicina. Entonces, claro, en pandemia se necesita personal de salud, creo yo, y voy a hablar un poco de los estudiantes de medicina, pues tuvieron la oportunidad de también generar algo de aporte. La UES brindó la UES Clinic,
se desarrolló este proyecto que se tenía en algún momento y creció rápidamente con el fin de servir a la sociedad. Creo que ahí los estudiantes de medicina, obviamente guiados por la parte profesional, los médicos que trabajan como profesores en este proyecto. En este especial, expertos de la educación como la docente Juliana Nobile, profesora de alumnos de preescolar, o Dani Barberi, decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, resaltaron la importancia de la presencialidad, sea para desarrollar las capacidades socioafectivas en los más pequeños o para introducir al campo profesional a los estudiantes universitarios mediante prácticas presenciales, donde recibirán la retroalimentación por parte de sus docentes y compañeros. Debido al éxito de la vacunación en nuestro país, impulsada por el Gobierno Nacional y la reducción de los contagios, las instituciones educativas pudieron abrir sus puertas de forma progresiva, generando programas híbridos entre la presencialidad y la virtualidad, donde los alumnos que deseaban asistir podían hacerlo y los que preferían mantenerse aislados podían continuar su preparación desde sus hogares. El 2 de junio del año 2021, el Ministerio de Educación aprobó la presencialidad voluntaria, una luz al final del túnel que poco a poco se fue apagando debido al incremento de casos de COVID-19. No fue hasta el mes de noviembre de este mismo año que el COE Nacional aprobó el retorno obligatorio a las aulas de clase. El retorno a clases presenciales fue un tema que se manejó durante toda la pandemia, impulsada por el pedido de miles de padres de familia y de los propios alumnos quienes querían regresar a las aulas, para de esta forma continuar aprendiendo de la mano de los docentes y vivir la experiencia académica en compañía de sus pares. Esto llevó a la confrontación de diversos actores políticos y autoridades, considerando si era conveniente o no dejar que los alumnos vuelvan a la presencialidad. Una de las confrontaciones más relevantes fue la pugna de poderes que se hizo evidente entre la ministra de Educación, María Brown, y la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri. El 17 de febrero de este año, el Ministerio de Educación dispuso el 100% de presencialidad en los planteles educativos. En el caso de la región Costa y Galápagos, los alumnos podrán iniciar el año lectivo de forma presencial desde el próximo 6 de mayo. De acuerdo al cronograma escalonado impuesto por este ministerio, los alumnos de primero, segundo y tercero de bachillerato serán los primeros en ingresar el viernes 6 de mayo. Luego los pertenecientes a octavo, noveno, décimo y preparatoria ingresarán hasta el lunes 9, seguido de los estudiantes de segundo a séptimo de básica, quienes serían los últimos en acudir a clases presenciales el martes 10. Con ello se retoma la presencialidad en todo el sistema educativo del país, un sector ampliamente afectado, considerando que organizaciones mundiales como la UNICEF advirtieron sobre grandes retrocesos en la educación debido a la pandemia. Pero como la historia nos ha mostrado, seguramente esas barreras podrán ser superadas con el acompañamiento de los docentes, las unidades educativas y el soporte de los entes gubernamentales, para que de esta forma podamos tener una generación de futuros profesionales que harán de nuestro país y seguramente del mundo un mejor lugar. Y es aquí donde se forma el futuro en las aulas de clase, donde niños, jóvenes y adolescentes no solamente vienen a prepararse en una carrera determinada, sino a conocer y experimentar el mundo que los espera. Soy Ricardo Alcíbar y esto fue Sistema Educativo en Cuarentena. Que aquí en Guayaquil no hayan clases físicas. Se suspenden las clases. Están habilitada la plataforma.